Buenas tardes. Tengo acompañante. Hoy nos cogió apuradas a todos. Hola, doctora Liliana. No puedes abrir el micrófono o si te dieron. Oh. Buenas tardes. Hola, ¿Cómo sí. están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo está, doctora María Peda? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, sí, señora. Acá luchando a ver cómo organizamos el próximo semestre. En esas estamos todos. Tenaz, esto ha sido un ejercicio tremendo. Sí. ¿Cómo vas con tus estudiantes? ¿Ya cuando terminan ustedes semestre, periodo? Terminamos clases esta semana. La próxima semana iniciamos finales y ya cerramos la de más arriba, la segunda de junio. Ya, Sí, nosotros estamos igual. Esta sí. semana, pues prácticamente se cierra todo. Quedamos con las prácticas pendientes de medicina. Ujú. Estamos esperando que llegue el acuerdo del ministerio para que nos den autorización al desplazamiento de nuestros estudiantes al hospital simulado. Bueno, ahí Las van va. a terminar, las van a hacer en simulación, doctora. Sí, la gran mayoría, o sea, unas de ciencias básicas que van al Anatomesh, al anfiteatro, a los laboratorios de fisiología, de anatomía, a esos laboratorios pues, que están en la universidad. Y los otros con simulación de alta fidelidad en el hospital simulado. Todo lo que es biomedicina, que vendría a ser de quinto a noveno, porque los que están en internado y los internos, o sea, los internos y décimo semestre sí los tenemos en hospitales. Hospital. Mm. ¿Qué ven ustedes en décimo? Pediatría. Exacto, pasamos por todas. En décimo. En décimo, sí. O sea, nosotros Ah, tenemos casi que circular. O sea, tenemos ok. pediatría, tenemos cirugía, tenemos psiquiatría, ¿cierto? En todas, mejor dicho, medicina interna. Ok, porque nosotros acá, bueno, acá en Barranquilla, en la mayoría de las instituciones y en la que yo trabajé, teníamos de quinto a décimo Sí, las especialidades, o sea, pasamos por todas las especialidades médico-quirúrgicas y las que no eran, o sea, cirugía, medicina interna, sí, anestesia, otorrino, bueno, todas gineco, gineco, correcto. pediatría. Y en internado sí se hacía el Ajá, ciclo por todas las exacto. especialidades. Sí, no, por toda la especialidad y tenemos una que es énfasis, que el estudiante Escoge escoge, exacto, la de su preferencia, así la lo de su tenemos. preferencia. Ahorita pues no podemos escoger. Ahorita nos tocó hacer una estrategia de lo comunitario muy fuerte, abrir otros espacios, no solamente clínicos, sino también comunitarios, Claro, por lo menos para el segundo periodo. sí, claro, a ver cómo se da. Doctora, ¿y cómo van a hacer? ¿Van a alternar semestres? O sea, una semana presencial, otra virtual. Pues lo estamos manejando más por la propuesta curricular, Ujú. dependiendo de si son asignaturas teóricas, si son asignaturas teórico-prácticas o si son prácticas. Estamos haciendo un vaciamiento del diagnóstico de los estudiantes con preexistencia.
médica, o sea, que es decir, que por ningún Claro. motivo deban estar, Pueden. lo mismo que los profesores. Y con base en ello, entonces, estamos mirando el aforo de la universidad para tenerlo máximo al 30%. Y con cada director de programa estamos diseñando la estrategia. Porque, por ejemplo, derecho es muy teórica. Claro. Entonces, derecho nos permite un alto porcentaje de tecnologías asistidas. Pero, por ejemplo, comunicación social no, porque tiene televisión, tiene radio, tiene cine. Entonces, lo que estamos haciendo es que los estudiantes, cuando tengan asignaturas de carácter práctico, solamente se tengan que desplazar máximo 2 veces a la universidad por semana. Y el estudiante que tenga alguna preexistencia, el docente le debe diseñar de manera personalizada cómo va a desarrollar las prácticas si no puede ir a la universidad. Ok. O sea, lo que... Personalizado. Exactamente. No, esto es... Entonces, casi que diseñando programa por programa. Así estamos acá también, o sea, trabajando y sobre todo que en número las asignaturas son muy dispares, o sea, no es que van 20 por cada semestre, sino que en una asignatura hay 40 y de pronto en el otro hay 15. Exacto. Entonces eso es complejo. Muy bien. Pero bueno, ahí vamos. ¿Tú por allá estuvo en el foro también? Sí, estuviste en el foro. Sí, en el de... No, casi que no entro. Sí. Pero no los vi, no los vi cuando hicieron las presentaciones de buenas prácticas del plan Padrino. No, nada, nunca nos llamaron. El lunes tengo reunión. Presente la queja. Vamos a presentar la queja. Ve, aquí no nos ha llegado en Misael, ¿cierto? Ya está Sedún, que creo que está él. Ya llegó Misael. Como que no, si estoy aquí. Hola, ¿cómo están? Es que como Buenas tú siempre tardes. sales ahí con tus audífonos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Yanice. ¿Cómo están? Bien, ¿y ustedes? Bien, bien, gracias. Ay, ¿Cómo está, Yanice? Qué rico ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Buenas Buenas tardes. tardes. Los profe César, profe Santiago, buenas tardes. Jesús. Buenas tardes, ¿cómo están? Ay, doctora Luz Estela, ¿cómo has estado? Bien, bien, gracias. ¿Cómo han estado? Muy Hola, bien. ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, bien, muchas gracias. Estaba en otra reunioncita, es que hoy se cruzaron varias. Sí. Sí, señora. Nosotros ya estamos volviendo a la universidad, les cuento. ¿Están qué? ¿Volviendo? Sí. ¿Cuándo? ¿De cuándo? Pues la próxima semana la idea ya es tener como el equipo de administrativos en la universidad, Sí. porque estamos analizando los protocolos. ¿Cuánto nos demoramos? Porque hay que llenar un formulario, el protocolo es llenar un formulario con 7 preguntas que hay que llenarla todas los días, ustedes saben. Entonces estamos haciendo análisis de tiempos, porque el primer día éramos muy poquitos y nos demoramos mucho. Entonces nosotros dijimos, si somos poquitos y nos demoramos mucho, ¿cómo será cuando haya más gente? Entonces, los ingenieros están desarrollando una app, una aplicación, para que uno desde la casa pueda llenar y enviar el formulario en línea. Cosa de que cuando llegue no tenga que llenar el formulario, sino que solamente nos tomen la temperatura, nos hagan lavado de manos, dependiendo si es ingreso peatonal o si es ingreso por carro. Entonces, para poder adaptar todos esos protocolos, estamos volviendo paulatinamente, por lo menos los equipos administrativos y directivos a la universidad desde la próxima semana, para poder afianzar todos los protocolos, para que cuando ya sea agosto tengamos muy, muy parametrizado líneas de ingreso, líneas de diagnóstico, líneas de tiempos, uso de los espacios físicos, señalización. Entonces nosotros pues comenzamos a trabajar liderado por Talento Humano, el Centro de Investigaciones y la coordinación del Sistema Integrado de Gestión, el protocolo. Claro. Inclusive ha habido unas reuniones aquí con algunas asociaciones de educación superior de aquí de la costa,
precisamente, y bueno, mandaron el protocolo también establecido, unas directrices, unos lineamientos establecidos por ASCUM, para la construcción pues del documento institucional. Nosotros ya lo tenemos en proceso de registro ante la alcaldía, porque la alcaldía es quien está tramitando poco a poco o está validando los permisos. Hasta el momento solamente nos han habilitado el personal que está trabajando en conserjería, en vigilancia, el personal de sistemas, y parece ser que el área contable podría iniciar la próxima semana. Pero administrativo hasta el momento no. No te han admitido. Supo que aquí en Barranquilla se disparó, nos quedamos de segundos a nivel nacional, y el alcalde extendió la cuarentena nuevamente hasta el 15 de junio, donde va a evaluar cómo están las cifras y decide si vuelve y lo extiende o es posible seguir con el retorno. Correcto. Entonces, pero bueno, nosotros ya hemos ido haciendo compras, hemos ido adaptando los temas, por ejemplo, los puntos de desinfección, el tema de los lavados de manos con dispositivos de no contacto, el protocolo para el ingreso del personal. Pues hay una serie de cosas que se han ido pues haciendo desde ahora. Las señalizaciones también, las distancias que se deben tener, sobre todo en las áreas administrativas, se hizo distribución por zonas para que los espacios se respeten las distancias y en las oficinas no estén lo reglamentado, lo permitido, más de esa cierta cantidad de personas. Y bueno, esperando a ver cómo podemos ir regresando paulatinamente, y pues ya lo del tema de los estudiantes un poquito más complejo. Ahí tengo a los directores de programas y a la doctora Liliana, porque ya tenemos establecido las capacidades de cada una de las aulas, ya eso lo tenemos listo, pero ahora se está haciendo un estudio por programa académico de acuerdo a la población, a ver cómo vamos a hacer la famosa alternancia. Alternancia, exacto. Entonces, en eso es que estamos. Es donde toca inventarse uno cómo hacer esa alternancia. Sí, totalmente. Si un estudiante va hoy, pero no va mañana, pero el que no va también debe tener la clase. Entonces, ¿cómo se transmite? En eso estamos trabajando también, porque hay que garantizar que aquellos que no puedan definitivamente ir hasta las instalaciones, porque ya han ido manifestando algunos. Como les comentamos, la del tipo de población no son de la ciudad, tenemos un porcentaje alto que viven en zonas rurales o en otros municipios, y sus familias ya han manifestado que no los van a mandar a la ciudad. Entonces, hay que contemplar todos los escenarios posibles para poder llegar a esa población. Así es, así es. Entonces, tiene que hacer unas adaptaciones de aula para retransmitir, para que el profesor, si está en aula, a su vez tenga sus estudiantes presenciales y los que están por fuera también tengan eso. Muy bien, bueno, doctora Luz Estela, hoy tenemos entonces el segundo webinar. Ya Misael nos va a contar, está Misael y está el ingeniero Edwin también, que vamos a tener dos, igual que hace 8 días, en la misma estructura. Yo les doy el saludito porque me tengo que retirar a un comité de currículo que abandoné para venirlas a saludar, pero quiero reiterarles que a todos los profes, que hace 8 días fue muy, muy importante la experiencia, aprendí cantidades de las experiencias de los profes, de verdad que lo que uno más rescata en este momento es esa capacidad creativa y de adaptación que han tenido los profesores frente a las dificultades. Ahí hay un valor que es bien importante y que le está alimentando como estas propuestas educativas, dándoles otras miradas, otra recursividad, otra forma de realmente relacionarse entre estudiantes y profesores. La otra parte quería que por favor se inscriban a Coursera, doctora Luz Estela, que les decía. Miren, los cursos que hay son magníficos, magníficos. Ya hicimos la curaduría. Creo que en más o menos a partir del próximo lunes van a estar a disposición de todos los profesores y estudiantes la posibilidad de que escojan sus cursos. Esos cursos son totalmente gratuitos. Están en todas las áreas del desempeño, desde el área de salud, desde el área de las ingenierías, desde el área de las ciencias contables, desde el área de la pedagogía. Van a estar todos los cursos. Esos cursos se pueden inscribir hasta el 30 de julio. O sea, es decir, los profesores y estudiantes hasta el 30 de julio van a escoger. Todos los cursos que escojan y estén ahí son 100% online.
Hay cursos en inglés, algunos totalmente en inglés, otros en inglés pero subtitulados en español, y hay otros que son 100% en español. Ahí ustedes pueden escoger el que quieran. Hay cursos que están desde 4 horas hasta 4 horas semanales, 4 horas en total, o 4 horas semanales, o 16 horas semanales. Hay cursos que pueden tener casi que el sentido de especialización, que es lo que llama Coursera, pero no es en el sentido estricto como nosotros lo llamamos pues en la educación superior. Lo que sí es claro es que cualquier curso, para ser certificable, se debe terminar. La certificación es completamente gratuita, o sea, está incluida allí, porque muchas veces esos cursos son libres, pero uno tiene que pagar por el certificado. Lo que se hizo en el convenio con Coursera es que es totalmente gratuita la certificación que pide la institución, siempre y cuando el curso lo terminen antes del 30 de septiembre. O sea, tenemos plazo hasta el 30 de septiembre de hacer todos los cursos que queramos. Un estudiante o un profesor puede hacer los cursos que quiera con el PIN con la licencia que se le va a dar. Los puede hacer de manera simultánea o puede hacer un curso, terminar ese, iniciar otro y así sucesivamente. Lo importante es que se inscriba hasta el 30 de julio y lo termine hasta el 30 de septiembre. Ese es como un elemento muy importante para tener en cuenta. Entonces, yo creo que ya el lunes tendríamos toda la oferta. Eso no quiere decir, doctora Luz Estela, que si, por ejemplo, hay un curso que ustedes ingresen a Coursera después de tener ya la licencia y no está dentro de la curaduría que nosotros hicimos, no importa, lo puede hacer, desde que esté entre los 3.900 cursos que abrieron la oferta. Sino que nosotros lo que hemos hecho es como seleccionar los cursos de acuerdo a los campos del conocimiento que los vemos como con mayor pertinencia. Pero es la mirada, digámoslo así, de los académicos de la universidad. Ok. No, muchísimas gracias. Es muy sencillo el proceso. De hecho, yo lo hice ahorita, hace unos minutos. Y bueno, que estoy a la expectativa de ver cuáles son los cursos que van a ofrecer. Y no, y te puedes meter de una vez a Coursera y los puedes navegar. O sea, tú te puedes meter hoy a Coursera e ir mirando cuáles llaman tu atención de acuerdo de tu perfil. Y ya cuando en el momento en que ya te llegue la licencia, ya sabes qué vas a hacer. Ese tampoco es problema. Ok, bueno, bien, Muy muchas bien. gracias. Espero que todo el personal docente se vincule y aproveche Sí. muy buena oportunidad. Así es, así es. Ya todos están debidamente informados, tienen el link que nos envió Yamilet a nosotros, ya se lo compartimos. Y bueno, estamos en la selección de los estudiantes que vamos a invitar a participar también. Estamos haciendo como esa revisión para que ellos puedan hacer también la... O invítalos a todos y a ver quién se anima. Pues sí, también puede ser. ¿Tú tienes cuántos? ¿600? 558. Listo, pongámosle que se animen el 30%. Serían 200, 180 estudiantes, digámoslo así. Entonces, si quieres, mándale la invitación a todos los estudiantes para ver cuántos se animan. Si se animan el 50%, bueno, son 300, no importa, 300. Si se animan el 60%, no importa. Entonces, a veces es mejor hacer una invitación masiva para ver cuántos se animan. Claro que sí. Entonces, muchísimas gracias, de verdad es una muy buena oportunidad. Ojalá que nuestros docentes y estudiantes se vinculen y la aprovechen al máximo. Perfecto, perfecto. Muy bien. Los dejo entonces en compañía de Edwin y de mis Gracias, doctora. Muchas gracias. Está bien. A ustedes. Gracias. Doc, una pregunta. Tú dijiste 30 de julio o 30 de junio. Creo que es 30 de junio. ¿De junio es? Sí. Junio. Sí, ¿Qué es junio? Junio, yo también vi junio. Se pueden hacer las inscripciones hasta julio y terminar el curso hasta julio. Julio. Es hasta el 30 de julio la inscripción y hasta el 30 de septiembre la finalización. El curso. Ajá, exacto. Bueno, ahí está Edwin, que Edwin es el alma y nervio de ese convenio. Ok. Edwin es el que maneja la plataforma, el que sabe lo de Coursera, el que hizo la reunión con la Universidad de California. Él es mejor dicho, ahorita lo que necesiten se lo pregunten a Edwin. Perfecto. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Que esté muy bien. Muy amable, hasta luego. Bueno, Misael, podemos iniciar formalmente. Gracias, doctora Liliana. Doctora Luz, buenas tardes para ustedes.
para todos los profesores. De pronto, si no nos habíamos visto hace 8 días, mi nombre es Misael Peralta, hago parte precisamente de Dirección Docencia de la Universidad de Manizales y coordino todo el tema de acompañamiento docente en la universidad, precisamente en temas de aprendizaje virtual, de pedagogías virtuales. Desde Dirección Docencia estamos, digamos, trabajando en todo ese tema. Y digamos, eso es lo que estamos replicando con ustedes. Estamos un poco como dando esa posibilidad de que todos nos encontremos y que multipliquemos este aprendizaje. Yo sobre todo todas estas charlas las doy porque tengo experiencia como docente, pues y he explorado también estas distintas herramientas. Ahí están viendo de pronto mi pantalla, ahí está la oferta de la que habla precisamente el lado, que se pueda empezar a explorar de una vez. Yo les comparto a través del chat esta información, ese enlace, perdón, de manera que si quieren irlo a navegarlo, pues después del webinar pueden hacerlo. Vamos a hablar, ya estamos viendo ahí las diapositivas, ¿cierto? De claves de aprendizaje para el aprendizaje virtual. ¿Sí? Bueno, ya dice Profe Interactivo, digamos que Profe Interactivo es un programa que tenemos en la universidad, es un programa de acompañamiento que se hace precisamente desde Dirección Docencia, es un proyecto que involucra precisamente la posibilidad de aprender de nosotros mismos. Los profes muchas veces somos como regulares para tomarnos a nosotros mismos como referentes, para realmente ejercer como ese rol de pares, que digamos es tan importante. Casi siempre somos un poco reacios a aprender de nosotros mismos y creemos precisamente nosotros desde la universidad, y creo que probablemente todos los que estemos aquí, en que también gran parte de la vocación implica aprender, es decir, que somos docentes también para aprender, para meternos como en ese cuento. Entonces, básicamente hay como dos partes de esta presentación sobre las cuales quisiera discutir con ustedes. Esto es un trabajo, digamos, de investigación y aplicación en la universidad. Alrededor de unas condiciones que son las condiciones básicas del aprendizaje virtual, y también, digamos, como lo que es una clase en bloques, una propuesta de bloques. Esta propuesta de bloques ha sido trabajada por diversos autores. En Colombia la han trabajado mucho también, digamos, en la Universidad EAFIT, y la han hecho también desde el Laboratorio de Innovación del Ministerio de Educación. Esa propuesta un poco está adaptada pues a las condiciones particulares de nosotros, y tiene, digamos, como 6 condiciones básicas como las que tenemos ahí, de las cuales voy a hablar de cada una, tratando pues de no ser muy aburridor, obviamente. Voy a estar muy pendiente del chat por si en algún momento quieren intervenir durante la presentación. Yo no tengo problema pues en que me escriban allí y yo pueda resolver alguna de sus dudas. Esta presentación, si quiere, doctora Liliana y doctora Luz, yo se las puedo compartir, además de la grabación con la que ustedes van a quedar, por si quieren pues trabajar. Por favor. Perfecto. Entonces, la primera condición del aprendizaje virtual, y esto tiene que ver como un poco como con la adaptación basal de todo este proceso, tiene que ver con la fragmentación y la desarticulación. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos acostumbrados a que nuestro currículo, a que nuestra clase es una sola cosa, es una unidad propiamente, es una continuidad. Y un poco estos escenarios nos han enfrentado a darnos cuenta de que necesitamos dar como en pequeñas dosis el conocimiento. Eso probablemente pedagógicamente funcione no solamente en espacios virtuales, sino también en espacios presenciales. Muchas veces cuando tenemos estas aspiraciones de que la clase, la sesión o todo el curso desarrolle un solo concepto o tenga como una visión demasiado general, perdemos la profundidad, digamos, de lo que podemos enseñar y lo que podemos aprender. Por eso una primera condición es esa. Saber que desde el diseño, desde la planeación del curso, tenemos que fragmentarla, tenemos que dividirla. Cada clase tiene que dividirse, cada espacio de encuentro con los estudiantes tiene que modularse. Y el curso en general, pues que nosotros ya probablemente lo hacemos, ¿cierto? Nosotros nos dan un tema y nosotros eso lo dividimos en 15, en 16 clases, con distintas actividades,
pero como nunca, digamos, ahora el tema del aprendizaje virtual nos obliga a modular, a fragmentar, a poder, digamos, generar subcategorías de las sesiones que vamos a trabajar con los estudiantes. Segunda condición básica, la interactividad. Una interactividad que en algunos casos, como bien lo sabemos, es sincrónica. La interactividad tiene que ver con la capacidad de estos dispositivos, con la capacidad de estas plataformas como Zoom, como los computadores de los que estamos hablando, de nuestros celulares, de precisamente acercarnos y ponernos a conversar en estos entornos. No se trata entonces solamente de que haya como una transferencia en una sola dirección. Yo creo que nosotros entendemos que el proceso de aprendizaje y el proceso docente no es un proceso donde estemos simplemente dando nuestro saber, que es una visión muy escolástica, ¿cierto? Muy antigua incluso, que dice como que la gran autoridad o el único saber está precisamente en el docente. Todos sabemos que precisamente el saber está en todos y esa interactividad nos permite ir cambiando como lo que estamos construyendo. Y esa sincronía, esa interactividad sincrónica que implica que en el momento en que yo estoy hablando, y creo que todos lo hemos vivido, yo estoy conectado acá, estoy mirando una cámara, pero pues obviamente está mi entorno, está la luz, pasa el carro, como decía el profe Camilo, creo, la otra vez, hace 8 días, que decía que pasaban vendiendo petro, era que estaban vendiendo, o llegaba de pronto el del mercado, o incluso nuestros hijos se acercan a preguntarnos algo, o las personas con las que estamos nos hablan pensando que de pronto no estamos conectados ante un auditorio. Y en esos casos, pues obviamente entendemos que todos esos procesos hacen parte de la interactividad. Es decir, que además de que dividimos nuestro curso en múltiples partes, también probablemente la atención de nuestros dispositivos y la nuestra propia está dividida. Esa es una condición en la que no voy a profundizar mucho, pero todos sabemos que como seres humanos obedecemos a distintos estímulos, tenemos diversos sentidos, pero tenemos la posibilidad de especializar nuestros sentidos. Si queremos oler, nos enfocamos en el olfato; si queremos tocar, nos enfocamos en el tacto; si queremos ver algo en específico, por más que tengamos una visión periférica, logramos ver aquello que nos interesa. En ese sentido, también los ejercicios de clase tienen que ir conduciéndonos, estimulándonos para llamar nuestra atención sobre temas particulares o sobre ciertas expresiones en ese caso. La disponibilidad de fuentes de información tiene que ver precisamente con algo que todos sabemos, creo, y es que nunca como ahora nuestros estudiantes y nosotros mismos hemos tenido tanto acceso a tanta información, ¿cierto? Ahora somos muy conscientes de que, pues, como yo casi siempre empiezo mis clases diciéndole eso a mis estudiantes, ustedes tienen más acceso a la información de la que tuvo Sócrates, de la que tuvo Descartes, de la que tuvo Diderot, de la que tuvo Einstein o Newton. Ustedes pertenecen a una generación única y nosotros todos pertenecemos a una generación que ha tenido una disponibilidad nunca antes vista de información. Pero en ese escenario la información es muy importante darnos cuenta de algo que llaman algunos teóricos como la polución informativa. Es decir, tenemos tanta información que precisamente eso a veces nos supera porque efectivamente en esos terrenos estamos condicionados por casi como un ataque de la información, ¿cierto? Como nos llega el mensaje por WhatsApp, nos llega la notificación a Facebook, nos dicen por WhatsApp un montón de cosas, ¿cierto? La especulación política sobre el origen del coronavirus y las cosas sobre las vacunas. Bueno, nos llega un montón de información útil e inútil. Y nunca como ahora, el profesor no solamente tiene que enseñar o entregar la información, sino más bien ser un guía, un orientador en la búsqueda de esa información. Si algo hacemos los profesores más que entregar información, es entregar criterios para que el estudiante aprenda a distinguir esa información, a sopesar esa información, ¿cierto? ¿Cuáles son las fuentes confiables? ¿Cuáles son las fuentes no confiables? ¿Cómo realizar procesos de verificación? Porque en ese escenario estamos absolutamente, y ahora más que nunca. Una biblioteca de una universidad más o menos entra y le está diciendo al estudiante:
de una manera más o menos implícita, lo que hay en esta biblioteca es algo que usted puede leer con tranquilidad porque está certificado por nosotros. Pero ahora en este escenario, todas las fuentes de información del estudiante, o casi todas, están dadas en un universo amplísimo, en un universo prácticamente infinito, donde pueden encontrar cualquier cosa. Entonces, esa disponibilidad hay que tenerla en cuenta y eso es interesante, porque incluso ahora en clase ustedes pueden estar hablando y puede buscar un alumno en Google lo que ustedes están diciendo, ¿cierto? Ve, ¿en qué momento se dio tal vacuna? ¿En qué momento se inventó tal cosa? ¿En qué momento se inventó el radiógrafo o se inventó otra cosa? Pues, y uno puede decir tal año, y si por alguna razón uno se equivoca, un estudiante puede estar buscando en Google tranquilamente y decirnos o corregirnos, venga, aquí hay otra versión de que de pronto es esto, y tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que estar preparados para que toda esa información, digamos, como que se cruce rápidamente. Adaptabilidad. Esta no es una condición tecnológica solamente, sino que creo que todo lo hemos hablado. Hace 8 días, cuando nos empezaban a referir las anécdotas, nos hablaban sobre plegarse, ¿cierto? Nosotros tenemos unas plataformas, estamos hablando a través de Zoom, tenemos Moodle con la plataforma Atenea para el manejo de la información y para la disponibilidad de la información sincrónica. Pero efectivamente, como mencionaba la profe, no recuerdo el nombre, la profe que hace 8 días mencionaba el tema de WhatsApp, que por las condiciones de su propia conectividad y de los estudiantes, pues lograba poner su curso en esas condiciones. Y ahora más que nunca no nos podemos dar el lujo de que nuestros contenidos se puedan dar de una sola manera, de que nuestra metodología sea únicamente a través de un solo dispositivo. Incluso creo que a mí me ha pasado, y a todos, que yo preparo todo en mi computador, guardo mis archivos, todo está allí, organizo la luz, organizo todo para que sea perfecto y cuando me siento pasa algo, ¿cierto? Me siento en el computador, me confío, me conecto solamente 5 minutos antes y resulta que el computador empieza a actualizar y yo tengo clase ya o se cayó el internet o cualquier cosa pues como compleja. Si no somos capaces de adaptarnos, pues fracasamos también. Y entendemos que esa es una condición propiamente de los entornos virtuales. Esta es bien importante y creo que es el centro, creo que es un centro que nos tiene que cambiar un poco la perspectiva también desde la cual miramos la producción del estudiante. Y es que probablemente ahora estamos en un momento en que el aprendizaje tiene que ver más con el seguimiento, tiene que ver más como con la escucha atenta, tiene que ver más con el paso a paso que con el producto final. Nosotros tenemos una educación que en muchas ocasiones evalúa o mide el producto final, ¿cierto? Como después de todo este proceso, esto es lo que le entrego, profe, y esto es lo que usted puede mirar. Pues ahora nos estamos obligando a reconocernos en un campo en el cual, por las características de lo virtual, tenemos que hacer un seguimiento de lo que va pasando. Tenemos que tener y desarrollar tal vez un olfato que nos permita sentir, ¿cierto? Como por dónde va el estudiante, en qué está fallando, por dónde podemos reorientarlo, porque no estamos entregando, ni ellos nos están entregando a nosotros un solo producto, ni nosotros a ellos le estamos entregando un solo producto, por lo que dije al principio. Si la educación es modular, eso quiere decir que al estudiante también le llegan fragmentos y que él es finalmente el que tiene que completar el cuadro, por decirlo de alguna manera. Pero las herramientas están puestas allí. O sea, como nunca estamos entregando es pequeñas partes para que él haga la conjunción y asimismo nosotros tenemos que saber. A mí particularmente muchos cursos me tocó entender eso, porque uno tiene, ¿cierto? Tal producto vale el tanto por ciento de la materia, tal producto vale el tanto por ciento de la materia. Los tiempos cambian, de eso vamos a hablar ahorita. Pero a mí me tocó quitar, digamos, productos, porque no alcanzaba a desarrollarlos todos, o no estábamos en condiciones de hacerlos en el aislamiento. Cambiar porcentajes, cambiar métodos de evaluación. La evaluación se distribuye. Si yo no estoy acostumbrado a sacar notas durante la clase, creo que estos son momentos para empezar a hacer eso. Para que durante la clase yo pueda sacar notas, yo pueda evaluar, yo pueda mirar de acuerdo a pequeñas instrucciones cómo responde el otro. Porque si yo dejo que pase y pase el tiempo sin que haya evaluación, probablemente esté cometiendo un gran error. O sea, es un momento para el seguimiento muy, muy cercano. Curiosamente, ¿cierto? Nos acerca más al seguimiento
o nos obliga más a hacer seguimiento a esos procesos, estos entornos virtuales y estos ambientes en los que estamos interactuando. Bueno, ustedes saben muy bien, creo que los directivos, la doctora Liliana, la doctora Luz, todos los profesionales que orientan temas de, digamos, de diseño de currículos, de diseño en general, digamos, de plataformas académicas y de propuestas académicas, que desde el año pasado, con el decreto 1330, el Ministerio de Educación nos puso en una ruta que conjuga el tema de las competencias con los resultados de aprendizaje. El tema de los resultados de aprendizaje es bien particular y nos ayuda a hacer lo que acabamos de hablar de procesos, porque nos dice qué es capaz de hacer el estudiante, qué puede declarar el estudiante, ¿cierto? Que él garantice, qué garantiza la universidad, qué garantiza la institución como tal, que el estudiante puede hacer. Y yo diría que ahí hay una gran discusión, ¿cierto? Si yo le estoy garantizando a alguien que mi estudiante sabe leer y escribir. Suena muy sencillo. Muchas materias mías, yo soy comunicador, tienen que ver con eso y yo cada rato me doy cuenta, incluso a nivel de posgrado, que hay mucha gente que no sabe leer y escribir, que no tiene realmente la competencia. Pero alguien le certificó en algún momento, un colegio, una institución educativa, le certificó en algún momento que sabía leer y escribir. ¿Cómo realmente logramos llegar a esa declaratoria, a la declaración del estudiante de que sabe hacer algo efectivamente, de que qué es lo que nosotros podemos garantizar, qué es lo que nosotros podemos asegurar que el otro sabe? Es un gran reto para ellos y para nosotros porque implica precisamente ponernos unos mínimos, unos acuerdos en los cuales podamos compararnos. Eso fundamentalmente tiene ese propósito. En Europa, si ustedes miran muchas universidades, incluso ustedes miran el listado de resultados de aprendizajes y hay unos estándar que hasta cierto punto, y esto lo digo en muchísima confianza, hasta asustan, ¿cierto? Porque es como, bueno, un médico sabía hacer estas 54 cosas. No sé, este radiólogo sabía hacer estas 25 cosas. Y hay un listado en el que deben basarse todas las instituciones y que dicen, bueno, estos son los mínimos. Usted pone variaciones probablemente de acuerdo a sus características particulares como institución, sus características particulares como docente, pero usted tiene que entender que lo que está estimulando es lo que sabe hacer el otro. Es decir, yo debo basarme en la posibilidad de que el otro haga cosas y que eso haga parte del proceso de aprendizaje. Si no, no estamos, obviamente, y creo que en eso somos muy claros, lo hemos hablado durante todo este proceso, cómo nos es difícil acercarnos a lo práctico, a la medición de lo práctico, y se nos hace difícil en estos entornos. Pero cómo vamos más allá de eso performático, de eso que es puramente concreto, a entender qué es lo que mide, qué es lo que estamos midiendo realmente. No estamos midiendo el éxito, no estamos midiendo el producto, no estamos midiendo el alcance, estamos midiendo la competencia, es decir, si el otro puede hacer algo, y estamos evaluando el resultado de aprendizaje, es decir, qué puede declarar, qué puede garantizar el otro y yo como universidad, ¿qué sabe? Entonces, esas 6 condiciones básicas, me dicen si voy muy lento, muy despacio, si voy enredado, si estoy aburridor, todo con muchísima confianza, yo trato de cambiar la dinámica. Y esas 6 condiciones, digamos, de lo virtual y del aprendizaje virtual, yo lo aterrizo en un trabajo sugerido en 6 bloques. ¿Esto qué quiere decir? Cada sesión, desde lo que yo propongo, debería estar orientado en estos 6 componentes. Podemos quitar unos y poner otros, pero yo pongo estos 6 componentes. Tengo una clase de 1 hora, una clase de 1 hora. Trate de que su clase de 1 hora tenga estos 6 componentes. Tengo una clase de 2 horas. Trate de adaptarlo a 4 horas, 6 horas, 8 horas. Trate de adaptar toda su sesión a estos escenarios y no deje precisamente como de usar, es la propuesta obviamente, cada uno de estos bloques. Hay una propuesta que ustedes conocen bien, que es la propuesta del aula inversa, que implica precisamente que uno no llega el estudiante al aula, en este caso al espacio de aprendizaje, a saber en el aula o a enterarse en el aula, sino que el estudiante llega informado al aula, el estudiante llega informado a mi sesión.
no puedo pretender que tanto la información como el saber, como la lectura, o en muchos casos se dé durante la clase, sino que el estudiante tiene que llegar con cuestiones, con preguntas. Y para llegar a construir preguntas, pues tiene que llegar informado. ¿Eso qué implica? Tener trabajo previo. Para esto, evidentemente, el tema de Moodle es muy importante, que le estoy entregando yo como insumos. Y pues en muchos cursos yo soy dado a decir, no, pues les paso este libro de 350 páginas para que lo lean. Pues, evidentemente muchas cosas, en muchas ocasiones los estudiantes no los van a leer. Incluso si les pasamos 30 páginas, no sé cuántas, quién sabe si las lean. ¿Cuál es nuestro gran problema al entregar lecturas previas? Que no entregamos propósitos. Entregamos la lectura, pero no le estamos diciendo al otro con qué lupa leerlo, ¿cierto? Yo le entrego esta lectura y le digo para qué lo va a leer. Eso es importante. Entregar la lectura y entregar el propósito. Entregar la base, la fuente de información y decir qué es lo que va a investigar. Y propiciar también el trabajo previo grupal, que esto tampoco se hace normalmente en ciertos entornos. Casi siempre el trabajo previo es individual. Vaya, lea usted solito, vaya, consulte usted solito, pero pocas veces se hace un ejercicio de consultas previas grupales. Y esto en esta dinámica puede ser muy interesante porque dinamiza precisamente ese trabajo independiente. El trabajo independiente tal y como está concebido por créditos, que ustedes también seguramente lo saben bien, nos dice, usted tiene unas horas de contacto y tiene unas horas independientes de trabajo. Esas horas independientes, lo que pasa en casi todos los casos es que nosotros no las imaginamos de manera individual, pero una posibilidad que da sobre todo muy interactiva estas condiciones y estos entornos es la posibilidad de que hagamos también consultas previas grupales. 2, interacción inicial. Esto es parte incluso de la humanidad un poco que se debe incluir en estos momentos. Porque como el otro me está hablando desde su espacio íntimo, a nosotros mismos, ¿cierto? Nosotros estamos en el estudio o en la sala de la casa o en el comedor y estamos pues teniendo pues como toda esta interacción con nuestro entorno. Entonces pues nosotros obviamente estamos, digamos como que lo primero que extraña el estudiante muchas veces es como no empezar la clase de una, es preguntar por las condiciones particulares. Es curioso, pero ahora, por más que estemos distantes, debemos, insisto, eso es como la metáfora, en estos momentos de tanta distancia es cuando más cerca debemos estar del otro. Darnos cuenta de cómo está su familia. Dice el profesor Etiel, es decir, Misael, que la evaluación de los aprendizajes en los entornos o contextos virtuales es permanente, constante y cíclica. Exactamente, exactamente, profesor. Debe ser permanente. Yo no puedo, es muy difícil y no se puede diferenciar, insisto, el aprendizaje de la evaluación, que es otro error que solemos cometer los profes, ¿cierto? Es decir, esta clase es para aprender y esta clase es para evaluar. Y creo que ahí hay un grandísimo error. Yo muchas veces incluso tengo que hacer consciente al estudiante de qué es lo que está aprendiendo con mi evaluación, ¿cierto? Cuando yo le entrego una evaluación, yo no solamente estoy midiendo al estudiante, yo también le estoy entregando información, yo también le estoy entregando metodologías, precisamente para que él aprenda más allá de lo implícito. Si eso no lo logra una evaluación, yo creo que fracasa probablemente. Y en este caso particular del segundo bloque, lo que creo que es la interacción inicial es, pues como nunca, preguntar, saludar, saber cómo están, identificar de pronto qué estudiantes, digamos en estos casos de aislamiento, están en personas conviviendo con personas que están en condiciones vulnerables, mayores de 70 años, personas con comorbilidades, niños pequeños, porque todas esas situaciones hay que entenderlas, ¿cierto? Porque probablemente incluso la misma universidad les sirva esa información, pero para nosotros mismos y para ellos eso alivia muchísimo nuestra disposición, digamos, para entrar en el aula, desmaquiniza el asunto con toda la lógica que implica hablar a través de máquinas y nos recuerda que estamos digamos, como entre seres humanos. Dice el profe Emil, es que me están escribiendo en privado, entonces por eso leo yo las tensiones. Con la evaluación al estudiante nos evaluamos también como docentes. Exactamente, profesor Emil. Nosotros tenemos un reto interesante y es saber y entender que, como usted bien lo dice, el aprendizaje se da en las dos líneas, el estudiante y el docente aprenden.
y en esa misma línea el docente y el estudiante también se evalúan. Está clarísimo, ¿cierto? Y que en estos puntos como nunca, y esto sí que es importante, nosotros como profesores representamos a una universidad, nos representamos a una institución de educación superior. Entonces cuando me ven a mí, ahora como nunca, y eso ha sido un discurso corporativo siempre, es muy normal en las instituciones que nos digan, ustedes Corsalud, ustedes Universidad de Manizales. Efectivamente, ahora, en este momento, hoy aquí yo hablando con ustedes, soy Misael Peralta, pero soy Universidad de Manizales. Está claro que nunca como ahora, la visión institucional y la visión del profesor. Este cuadro en el que ustedes me ven es el marco institucional, no es un marco personal. Si yo doy algún tipo de información que nos ha pasado muchas veces, que profesores en clase dicen, yo no sé cómo va a ser la próxima matrícula, yo creo que lo mejor es, nos ha pasado, y eso también lo digo aquí en este entorno de confianza. Nos ha pasado que los estudiantes dicen, hay profesores que sabemos que dicen, no, pues yo no sé, yo le recomiendo a usted que no siga el otro semestre porque quién sabe cómo van a seguir las condiciones. O esto es muy difícil y la verdad usted no aprende lo mismo a través de estas tecnologías. Es decir, yo me olvido de que más allá de mi opinión personal, soy una institución. En este caso, soy una institución. Yo no puedo hablar, digamos, como sin tener en cuenta ese marco institucional que es tan relevante en estos casos. Estoy muy un poquito lento, pero ya voy a ir avanzando un poquito más. Este sería probablemente el primer punto de la clase, ¿sí? Los otros dos momentos son la lectura previa, también hace parte de la experiencia, pero esto, digamos que aquí empieza la clase tal y como nosotros la conocemos. O el diseño de la clase tal y como nosotros lo conocemos. ¿Cómo explicar en estos entornos virtuales? Nosotros somos muy dados a coger una PowerPoint o coger, esta presentación está hecha en Canva, que es una herramienta que de pronto algunos conocen para hacer diseños en línea, y llenamos una diapositiva de texto. No, eso es una churreta, y entonces nos dedicamos a leer ese texto, a leer lo que hay ahí y a llenar eso de texto. ¿Quién aprende? ¿Quién lee una diapositiva? O sea, yo miro esta diapositiva y digo, corro el riesgo de que no la lean, porque de pronto puede estar un poquito llena de texto, para todos. ¿Qué debemos incluir entonces? Las representaciones visuales. Si hay un momento, digamos, para construir esas visualidades de la información, lo que nosotros no conocemos como mapas conceptuales, mapas teóricos, esquemas de teoría, es este el momento para explorar. A mano o en aplicaciones o con las herramientas que queramos, pero el valor sintético de la imagen en estos momentos se vuelve supremamente importante. Y la aclaración, además de la imagen, la aclaración del propósito, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito de esa imagen? ¿Cuál es el propósito de este curso? Y cuál es el propósito de esa sesión. Eso debería ser clave. Y igual eso debe hacerse incluso por fuera de los entornos virtuales. Yo debería poder llegar a una clase y decirle a los estudiantes, el propósito de hoy es que ustedes entiendan tal cosa o comprendan tal concepto o tengan esta referencia a tal idea. Porque muchas veces el estudiante entra al curso y no tiene idea como de cuál fue el propósito. Pues sí, me hablaron de muchas cosas, pero ¿cuál es el propósito? Y creo que en muchas ocasiones tenemos que reconocer ese doble valor. El cuarto momento, el cuarto bloque, exposición ampliadas con recursos de apoyo en Internet. ¿Qué quiero decir con esto? Me estoy refiriendo a la característica de la disponibilidad de fuentes de información de la que hablaba al principio. Todos hacemos un trabajo previo para preparar la clase, pues es el momento para que ese momento previo también se incluya en el momento de la clase. Si yo me salgo, si yo estoy aquí con ustedes, ¿cierto? Que ustedes están viendo mi pantalla y yo les digo, bueno, vamos a ver qué se encuentra de esta información. Yo no solamente estoy incluyendo la construcción mía, sino que puedo tener otros referentes. Ir a buscar artículos en Internet, acompañar la clase. Yo, digamos, me salgo y digo, no, bueno, quiero meterme a Coursera, aquí están las opciones que puedo mirar. Entonces yo me puedo meter a cualquiera de estos ítems y en la medida en que yo exploro los distintos cursos, yo puedo ir contando lo que estamos viendo en Internet. En esta medida en que yo me vuelvo un orientador de las guías, un guía de la información que se encuentra en Internet. Y esto es muy interesante precisamente porque cuando yo hago este ejercicio con los estudiantes, así como les pasa a ustedes, estoy direccionando la manera de explorar Internet, las fuentes de información.
Si yo le entrego a mi estudiante y le estoy admitiendo, venga, yo no soy evidentemente el único que sabe de esto, hay muchos profesionales, muchos sitios donde usted puede encontrar información y este debería ser uno de esos sitios. Recomendación, al menos por clase, de una referencia y una fuente de información válida que pueda complementar al estudiante para tener, digamos, esa cercanía con el tema que usted le está orientando. Quinto bloque, ya vamos a terminar. Ejercicios de aplicación. Lo que llamamos el trabajo práctico. Interactivos y colaborativos. Esto es parte de lo que vamos a trabajar en estos webinars, algunas herramientas para hacer esto. Pero es súper importante que, miren que ya pasamos 4 bloques, es decir, son 4 acciones distintas. Esta sería una quinta acción distinta, sería ponernos en alguna herramienta. Puede ser el mismo Zoom. El mismo Zoom nos permite crear subgrupos. El mismo Zoom nos permite dejar preguntas. El mismo Zoom nos permite opinar mientras estamos conversando. Nos permite anotar, nos permite consignar encuestas. Pero también otras herramientas, las básicas de Google, ¿cierto? Los formularios, los documentos de Google, donde pueden chatear, donde pueden precisamente entender los estudiantes cómo trabajar colaborativamente, escribir entre todos. Todas estas herramientas, Mentimeter, como la que recuerden que trabajamos hace 8 días, que yo entré un poco como con esa presentación en Mentimeter, que nos permite hacer ejercicios sincrónicos en los cuales lo que vamos conversando se hace ahí. Edwin ahorita nos va a manejar, nos va a dar una orientación precisamente sobre formularios de Google para que miremos cómo podemos hacer evaluación a través de estos entornos y qué características de esta aplicación nos sirven, digamos, mucho en estos casos. Y el último bloque de una sesión de aprendizaje. Ejercicios lúdicos. Juegos. Juegos. ¿Cómo logro yo incorporar la lúdica a mi clase? No estoy diciendo que el juego tenga que ser como, no, yo soy muy serio, mi clase es muy seria, entonces este profesor me está diciendo que la vuelva menos seria. No. Voy a hacer una cosa muy sencilla. Yo saco una aplicación de una aplicación de ruleta en línea, pongo los nombres de mis estudiantes y al final de la clase hago preguntas sobre conceptos del tema. ¿Cuál es la gran novedad? Que lo hago a través de una ruleta. Yo por acá tengo, verdad que están viendo mi pantalla. Ahí ya la tengo de manera predeterminada. Yo tengo una ruleta aleatoria donde pongo opciones y yo digo cualquier nombre de cualquier estudiante. Miren cómo se configura de fácil. Esto es súper fácil. Y yo puedo poner ahí la opción de que los eliminen luego de que entren los estudiantes. Miren, inmediatamente me generó la ruleta y mientras ustedes me están escuchando, yo pongo a girar la ruleta. ¿Esto es qué? Lúdica. Y puede ser simplemente que ahí me salga el nombre de un estudiante y yo le pregunte mientras tanto, mientras estoy al final de mi curso, le diga, bueno, ¿qué entendió de tal cosa? ¿Qué no entendió de tal otra? ¿Pero por qué digo que es lúdico? Porque me saca igual de la dinámica de estar hablándole a la pantalla. Yo he visto muchas clases, porque ahora pues me ha tocado pues hacer mucho seguimiento a profes, de profes que tienen cursos, digamos, de posgrado y se sientan 6 horas frente a la pantalla a hablar. Y son sabios y son personas que tienen muchísimo conocimiento. Pero en estos entornos en donde yo tengo tantas distracciones, es súper importante que yo varíe las condiciones en las cuales me comunico con el otro. Yo tengo que variar esas condiciones precisamente para mantener la atención, para asegurar el aprendizaje, para intervenir la interactividad, para profundizar en la posibilidad de que el otro también llegue a las mismas conclusiones que yo le estoy preguntando de manera autónoma. ¿Cierto? Nuestro rector dice una cosa maravillosa sobre el aprendizaje. Él dice que es un resultado de aprendizaje. Es lo que el estudiante recuerda cuando se le olvida lo que el profesor le dijo. O sea, en el momento, ahí está el resultado. Y eso es una bella metáfora. Lo que digo yo en clase es siempre, ¿dónde empieza el aprendizaje? El aprendizaje empieza cuando el estudiante sale del aula. En estos casos, el aprendizaje empieza también cuando cerramos el computador, cuando nos desconectamos y el estudiante quiere hacer algo que yo le haya propiciado, que yo haya estimulado. Creo que ese es probablemente el éxito de una buena clase, ¿cierto? Como no solamente yo comprendí todo, no solamente eso, sino que quede con inquietudes instaladas, por decirlo de alguna manera, para seguir en ese ejercicio. Esa es una propuesta que precisamente les quería presentar el día de hoy. Esas 6 condiciones básicas en estos 6 bloques particulares, de manera que podamos adaptar este diseño un poco de una clase
a nuestras sesiones. Yo les invito, profes, a que cojan su clase, cojan una sesión, traten de mirarla en estos 6 bloques para que miren también un poco los resultados. Sé que pueden ser un poco obvios para varios, pero creo que a veces esa mención de la obviedad es importante conversarla y es importante compartirla. No sé si tengan alguna pregunta. Comentario, sugerencia. No, Misael, muchas gracias. Por acá me están escribiendo por varios medios, por WhatsApp y esto, y comentándome lo interesante de tu exposición. Y yo solamente quería comentar que es muy importante lo último que dijiste, es sentarnos y revisar cómo lo estamos haciendo, ¿cierto? Porque nosotros vivimos, o hasta hace 2 meses, estábamos en un escenario un poco diferente, aunque esta propuesta que nos traes nos permite también, o sea, se aplica tanto a un escenario presencial como a un entorno, a un escenario virtual, ¿cierto? Pienso que nos va a ser muy útil en cualquier escenario, sí, pero en este momento, en lo virtual, es supremamente importante porque nos toca allí analizar qué es lo que nosotros queremos que ese estudiante al final de nuestra clase se lleve, ¿cierto? Y todo lo que debemos hacer allí en cada uno de los pasos que tú propones apunta a que revisemos previamente la actividad que vamos a desarrollar para seleccionar las estrategias para cada uno de los aspectos. Si no lo hacemos de esa manera, difícilmente vamos a poder sacar con éxito una clase o un tema con los muchachos. Entonces yo pienso que la invitación es a que cada uno de nosotros revise sus contenidos, revise qué es lo que estamos haciendo actualmente y ajustarlo para que realmente ese muchacho termine haciendo o recibiendo lo que nosotros queremos darle. Más o menos ese es como el aporte. Efectivamente, doctora Liliana, yo creo que hay que cambiar el panorama, cambiar la perspectiva e incorporarla. Los que decíamos hace, no sé, antes de que empezara la pandemia, que no éramos multitasking, que no éramos multitarea, nos estamos enfrentando a la necesidad de serlo. O sea, yo estoy hablando contigo, te estoy escuchando, estoy enviando el chat, estoy enviando la presentación, estoy cerrando pues todo está pasando y yo no puedo evitar que pasen un montón de cosas, ¿cierto? Yo no me puedo meter, incluso como la metáfora clásica de la autonomía universitaria, la libertad de cátedra, que son muy importantes. Pero yo ahora estoy en un lugar y esta sesión se está grabando. Si en esta sesión yo digo algo terrible o pasa algo chistoso, pues eso se va a poder ver y lo va a poder ver cualquier persona. Y va a poder seguramente criticar o no lo que está sucediendo. Eso va a pasar. Y en ese sentido, pues todos los estudiantes van a poder quedar, o sea, tienen muchas más evidencias de lo que yo hago en el aula. Y eso me parece muy interesante, porque la educación, como siempre lo hemos dicho, por más que seamos instituciones privadas, la educación es pública y está abierta en ese sentido y se da así. Y creo que también lo decía hace 8 días, todos participan de la clase. Cuando yo doy clases ahora, terminan la sesión y digo, bueno, preguntas. Y me dice, me puede preguntar la mamá de un estudiante o me puede preguntar el hermanito, porque también estaba escuchando la clase y pues también estaba ahí. Dice el profesor Jonathan Young, dice que qué tan recomendables son las sesiones virtuales largas. Profe, si es por diseño que tenemos cursos largos, esas sesiones tienen que mantenerse, pero la gran variación está en el tema de los bloques. Yo tengo que estar cambiando constantemente mi dinámica. Si yo me dedico en una sesión absolutamente larga, a lo mismo el estudiante se va a cansar. ¿Y qué implica esto además en estas sesiones virtuales? Tener en cuenta las pausas. Yo diría que nosotros tenemos que tener bloques continuos máximo de 1h30. Más o menos. Y eso que es extremo, eso es extremo. Podríamos tener bloques de 1 hora, de 1h15, dar pausas, dar espacios y con indicaciones, ¿cierto? Yo les puedo decir, bueno, tenemos un espacio para que vayamos, nos limpiemos las manos, nos hidratemos, precisamente un poco en la onda incluso del cuidado que debemos tener en este caso. Y el impacto negativo, por supuesto, tiene que ver con esa monotonía. Si el estudiante siente que hay monotonía, le aseguro que se va a aburrir. Pero las sesiones largas son muy buenas, profe, para que la misma sesión sea un escenario para la evaluación. Es decir, para que haga todo el proceso completo
y yo no solamente haga un trabajo de magistral, por decirlo así, sino que también tenga interacción y pueda hacer como esos procesos. Dice el profe, dime. Perdón, Misael, con respecto a la evaluación, eso que acabas de mencionar también es muy importante. Y así de pronto buscamos ese equilibrio que necesita esta actividad virtual también. Porque es que estamos como estamos aprendiendo, generalmente en cada sesión deja una actividad para el joven. Y si el joven tiene 8 asignaturas, tiene 8 actividades y en algunas asignaturas hasta 2 y 3 actividades. Entonces el joven dice, tengo que estar en clase, tengo que hacer 8 o 10 actividades. Entonces es aprovechar de pronto esa sesión y hacemos la evaluación enseguida. No quiere decir que no vayamos a hacer después también otras evaluaciones, por supuesto que se puede, pero que también aprovechemos esos espacios y que de pronto vamos aliviando un poco la carga que pueda tener el estudiante y que se pueda convertir de pronto en una dificultad para el mismo proceso de aprendizaje. Mira que el tema del tiempo, que creo que lo mencioné hace 8 días, sobre todo y ahora de nuevo, cambia. Y nosotros creo que todos nos sentimos sobrecargados, creo que ahora estamos trabajando el doble o el triple, esa es la sensación probablemente que tenemos. Y el estudiante siente lo mismo, porque ¿qué hicieron muchos colegios? Lo digo en el caso de mis hijos, que yo vi también que pasó un poco eso, como que llegó la virtualidad, entonces muchos profesores empezaron a enviar trabajos, haga trabajos en la casa, vaya, estudie en la casa y léase 300 libros y hágame 6 ensayos, para nada, para nada. Digamos que ahora como nunca hay que respetar esos espacios independientes. Y hay que ser, diría yo, por lo mismo que tú acabas de mencionar, tratar de que la clase tenga muchos más componentes incorporados de manera sincrónica o al menos en los mismos tiempos planeados y no obligar al estudiante que tenga que utilizar su tiempo independiente, mucho de ese tiempo para mi clase, porque estoy coartando eso. Y precisamente por lo que tú dices, porque es que es mi asignatura. Y yo, bueno, pues que yo puse un trabajo que él hace en 1 hora. Pero si soy uno de esos 9 profesores que tú mencionas, el estudiante queda con 9, 10, 11, 12 horas de trabajo independiente y se va a sobrecargar. Muchos de nuestros estudiantes al principio, eso fue lo primero que indicaron. Lo primero que indicaron después de hacer unas breves consultas, todos dijeron, los profesores nos están sobrecargando, estamos llenándonos de trabajo. Entonces, primera directriz que nosotros tuvimos que dar desde dirección docencia, profes, ojo con dejar tantos trabajos que estamos sobrecargando a los estudiantes. Eso pues obviamente es en términos de esta adaptación. Y lo segundo que nos dicen también es, llegamos muy cansados, porque nosotros decimos, pues como no tienen que ir hasta la casa, entonces pues si tengo un bloque de, no sé, de 8 a 10, pues entonces lo doy hasta las 9:59, porque igual pues él va a seguir. No, probablemente a las 10 tenga otra clase y no va a tener 5 minutos para levantarse, para ir al baño, lavarse las manos, comer algo. O sea, esto nos obliga a ser muy sintéticos y a tener, digamos, como una planeación más corta de los objetivos de aprendizaje. También había otra... Había una pregunta del profesor Jung también, un comentario. Está en el chat, Misael. Sí, la primera del profesor Jung ya la intervine. Por aquí mencionan el modelo virtual debe reinventar y adaptar el currículo, por supuesto. El currículo es muy interesante porque incluso el currículo tiene por principio, tiene un diseño modular. Es decir, el currículo me obliga a poner mi tema y a fragmentarlo. Eso es muy interesante porque la misma estructura, como bien lo dices, debe incorporar esos elementos distintos. ¿Qué hago yo para evaluar? ¿Qué hago yo en términos formativos? ¿Cuáles son los componentes temáticos? ¿Cómo los voy a abordar? Todas esas claridades son muy interesantes y como bien dices, nos debemos reinventar en estos espacios. Dice el profesor Vicente, la gamificación del aprendizaje y la enseñanza a través de las TIC se hace necesaria, por supuesto. Jugar, reírnos. Ahora que digamos muchos modelos Kahoot, que seguramente algunos de ustedes lo conocen, que es un juego, o sea, es un juego para aprender, o Quizzes, o todas esas, o la ruleta que yo les mostré ahorita, son juegos, o sea, es simplemente la dinámica de cambiarnos y sacarnos de esa monotonía de la magistralidad. Y dices, hola Misael, en tus recomendaciones sugieres grabar la clase en el caso de investigación en las cuales se discuten temas muy específicos de los trabajos de investigación que tienen restricciones de confidencialidad,
¿cómo se maneja la grabación? Normalmente las grabaciones se comparten después con usuarios específicos, ¿cierto? Y eso es parte como de los temas. Pero yo creo que si yo voy a manejar información delicada, puedo variar de pronto esos momentos de grabación en caso de que lo requiera. O que haya confidencialidad, privacidad de personas, de niños, que no se puedan difundir y que sea solamente con fines académicos. Creo que en esos casos se podrían variar esas condiciones, a no ser de que hagan parte del trabajo formativo. Porque muchas veces si un estudiante no pudo asistir a la sesión y nos tenemos que adaptar a eso, que al estudiante se le cayó el internet, se le fue la luz, todas las variaciones de las que hablamos, pues debe tener la posibilidad también de poder acceder a los mismos contenidos de quienes asistieron. Eso es parte de las garantías a las que nos obligan estos temas. Dice, la sesión larga es buena cuando se puede desarrollar trabajo colaborativo, por supuesto, vamos a ver herramientas para eso. El profesor Emil dice, no convertir el trabajo independiente en algo que absorba más tiempo de recomendado y que se convierta en algo agobiante o estresante para el estudiante. Efectivamente. Lo peor que le puede pasar a una institución universitaria en este momento, y esto lo digo incluso con fines de mercadeo y comerciales, es convertirse en una carga para el estudiante. Porque si la institución y si el trabajo en la institución se vuelve una carga para el estudiante, en estas condiciones se va a aburrir. Y tan sencillo como que dice, me están llenando de trabajo, estoy cansado, no me voy a matricular el próximo semestre. Exactamente. Es decir, por eso les digo que somos la cara de la universidad. Es que nosotros en este momento somos el área de mercadeo, el área de comunicaciones, somos la persona amable de recepción, somos el secretario, la secretaria amable, somos toda la universidad. Entonces, en general, nosotros estamos dando esa imagen y nosotros estamos vendiendo la universidad. Y parte de ese ejercicio incluso, esto puede sonar muy baladío, muy artificial, pero creo que es importante. Y es tener en cuenta cómo mezclamos todos esos elementos. Dice el profesor Jung otra vez, hablaste de los objetivos de la clase. ¿Qué medidas debo tener en cuenta para el desarrollo de ese objetivo y hasta dónde debe ser el alcance del mismo? Profe Jung, yo creo que es muy importante que que no me pierda ese propósito. O sea, ¿para qué estoy haciendo la clase? Que me quede claro a mí y que le quede claro a los estudiantes. Yo creo que debe ser un marco y debe ser un límite muy importante. Por supuesto, por la misma dinámica de lo interactivo, se permite que uno a veces tenga ligeras variaciones. Pero para el éxito, sobre todo, de que nosotros garanticemos el resultado de aprendizaje, yo creo que el objetivo sí debe tenerse, no debe perderse. Porque si yo me pierdo el objetivo, me dejo desviar de pronto por otros temas, no logro el resultado de aprendizaje esperado y eso sí es clave. O sea, como el tema de los mínimos tiene que estar establecido hasta ahí. Por supuesto que se puede variar. Y con la palabra que tú utilizas, el alcance, ¿hasta dónde alcanzo a llegar? Pues bueno, yo también, si él logró llegar hasta cierto punto con el aprendizaje, debo llegar hasta ese mismo punto con la evaluación y no más allá. No pretender tampoco que el estudiante sobrepase ese tema si en el término del aprendizaje yo no lo pude dar como tal. Dice Etiel, la interacción inicial es fundamental para humanizar la clase. Pasar de la fría pantalla de Zoom o de otras herramientas para establecer una relación estudiante-docente y estudiante-estudiante. La virtualidad nos permitió conocer más de cerca a nuestros estudiantes y a ellos la nuestra. Por supuesto, lo que ya dijimos hace 8 días, ¿cierto? Que suena el perro, que suena el gato, que le habla el niño, que se oye la cocina, que ya están cortando las verduras para el almuerzo, como el chiste que nosotros hacemos que hay que voltear las tajadas. Bueno, todos estos puntos, que eso se va a hacer muy importante, claro. Saber que si estamos dando una clase cercana al mediodía o por la noche, pues va a estar comiendo, bueno, o sea, todos estamos ahí y estamos en esos entornos. Y por supuesto, estamos sabiendo al profe o a los estudiantes, muchos se lo confiesan a uno, todavía están en la cama o todavía están sentados o tienen otras distracciones y debemos ser conscientes de eso. Y nos están mirando a través del celular, no necesariamente a través de un computador, ¿cierto? Nosotros tenemos que asegurar nuestras condiciones ideales como profesores. Tener las diademas si podemos, estar en el computador, tener buena iluminación, pero el estudiante está relajado. Entonces, si el estudiante puede ver la clase bajo las cobijas, perfectamente lo va a hacer. ¿Cómo me adapto yo a esas condiciones? Pues creo que ahí está precisamente el éxito de esa adaptación. Y la interacción inicial, precisamente, Etiel tiene que ver con reconocer esas particularidades y entender a qué tipo de público pues le estamos hablando en ese caso. Debemos ser parte de la solución y no del problema, de acuerdo. Algo que aprendí en mi maestría en uso de TIC, dice Aris,
es que una clase presencial se triplica en el campo virtual, lo que no quiere referirse al aburrimiento, sino al uso de múltiples escenarios con los cuales se da una metamorfosis de la temática y permite acercarse al perfil del estudiante en su nivel de aprendizaje, que tiene que ver mucho con la multiplicidad de información que decíamos ahorita. Eso del control del aula, ¿cierto? Que a un profesor se le pide mucho. Yo tengo 10, 20, 30, 40 estudiantes y mi capacidad como profesor tiene que ser la capacidad de controlar el auditorio, como lo llaman, ¿cierto? Que me estén poniendo cuidado, entonces yo me estoy moviendo, yo estoy haciendo gestos, pero aquí está solo la pantalla. Y la pantalla es una ínfima proporción de todo el escenario en el que está el estudiante. ¿Y dónde están ustedes? Ustedes están viendo su computador o su celular, pero a su lado hay muchísima más información. Y eso, pues evidentemente, pues hace mucho más demorado, entre comillas, esa entrega de información. Es como esa dualidad interesante. El estudiante tiene más fuentes de información, pero de alguna manera le es más difícil enfocarse en una sola de esas fuentes de información. Y yo soy solamente una. ¿Cómo hago para que la mía sea la más seductora? Pues eso depende de qué capacidad tenga yo de interactuar con el otro, de mantener atento. Eso también es muy importante. Yo a veces le empiezo a hablar a la pantalla. El otro día en clase me pasó que yo estaba hablando, todo encarretado con un tema, y como a los 15, 20 minutos me extrañó que nadie interviniera y fui a mirar, y era que me había salido la sesión. Hace como 10 o 15 minutos los estudiantes me estaban llamando, profe, se salió, no sé qué. Yo estaba acá hablando, no, como llevado por mis ideas, porque una vez en clase empieza a reflexionar y se sale, y resulta que me había salido de la sesión, se me había ido el internet, yo no me había dado cuenta. Entonces yo creo que es supremamente importante que uno también cada rato esté, bueno, me están entendiendo, todos vamos bien, quién quiere hacer una pregunta, o fulanito de tal al azar decir, dígame qué es tal cosa, léame tal parte de tal lectura que estamos compartiendo, porque yo creo que eso también hace parte de esa humanidad que nos acerca, como bien lo dices. Bueno, yo creo que me he pasado mucho del tiempo, sobre todo del que queremos dejarle también para que ustedes puedan ir a su clase. Y es muy importante, digamos, que también, como acabo de decir, haya variaciones, variemos el rostro, variemos la voz y tengamos la experiencia del ingeniero Edwin Flores. Ya saben, pues que igual yo en particular voy a seguir coordinando todos estos espacios de webinar con ustedes, así que pues estoy absolutamente a sus órdenes y los dejo entonces con Edwin del Centro de Educación a Distancia de la Universidad. Ya les paso por el chat la presentación. Muchas gracias, Israel. Podemos seguir adelante entonces. Sí. Sí, ya. Edwin. Edwin está ahí. Sí, aquí estoy. Ahí está preparando la presentación, perfecto. Ok, gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Edwin Flores, yo hago parte del equipo del Centro de Educación a Distancia. Pues ahorita apoyándolos con esta actividad. Como lo decía hace un rato la doctora María Piedad, si requieren algo adicional con la parte de Coursera o, bueno, en general, pues con muchas otras cosas a nivel de tecnología, pues con el profe Misael podemos compartir el contacto y demás, no hay ningún problema en ese aspecto. Bueno, la idea en este ratico es que podamos revisar un poquito una herramienta de las muchas que hay, es un abanico muy grande para poder trabajar un tema bien importante que es, como lo decía ahorita el profe Misael, la evaluación. Es una herramienta que nos permite generar formularios muy sencillos a través de los cuales podemos evaluar a nuestros estudiantes y fácilmente recibimos los resultados, obtenemos inmediatamente las respuestas de los estudiantes, ellos obtienen inmediatamente su calificación. Entonces, vamos a comenzar. Yo les voy a estar compartiendo mi pantalla. Bueno, entonces vamos a comenzar.
Bueno, lo primero es que por favor me confirmen a través del chat si están viendo mi pantalla. Listo, perfecto. Bueno, ahí estoy simplemente en la página de Google. Bueno, todos nosotros tenemos acceso a diferentes servicios gracias a los correos institucionales que manejamos. Con esos correos institucionales, pues no solo tenemos acceso al correo, sino que tenemos acceso a Google Drive, y en Google Drive allí tenemos una especie de disco duro de memoria USB que se encuentra en la nube, donde podemos guardar X cantidad de información y que va a estar siempre sincronizada con nuestros dispositivos, con el computador, a donde nos movamos, pues siempre desde que tengamos una conexión a internet, vamos a tener disponibilidad de estos servicios. Y en este caso puntual, también a través de los servicios de Google Drive, tenemos acceso a una herramienta que se llama los formularios de Google. ¿Cómo llegamos a estos formularios? Siempre en nuestra cuenta, siempre que tengamos una sesión iniciada, vamos a ver este elemento, estos 9 recuadritos que tenemos en la parte de arriba a la derecha, parte de arriba a la derecha en la pantalla, tenemos este iconito. Cuando le damos clic ahí, nos aparecen diferentes herramientas, ¿sí? Y en este caso, pues nos interesa la parte de formularios de Google. Cuando yo le doy clic allí, me aparece entonces inicialmente unas plantillas que están en la parte de arriba, son plantillas ya establecidas. Por ejemplo, por defecto tengo el de cuestionario vacío, pero pues lo vamos a hacer desde cero. Y me aparece la lista de formularios con los que yo he trabajado previamente. Un datico, por ejemplo, estos formularios, digamos que el uso principal es la recolección de información. Los formularios que ustedes han estado diligenciando para hacer la solicitud de la licencia de Coursera fueron creados por acá. Solo que ahorita les vamos a dar un cambio de rumbo para utilizarlos como cuestionarios. Para crear el cuestionario, simplemente le damos clic a esta opción que tenemos acá que dice en blanco, este botón grande que está en blanco. Yo le doy clic allí y de una vez me va a llevar a la generación del formulario. Bueno, formulario sin título. Aquí la idea es que podamos establecer un título para este formulario. Lo voy a colocar parcial 3. Descripción del formulario. Allí podríamos colocar todas las indicaciones que son pertinentes para que el estudiante, digamos, que tenga mayor certeza sobre qué se va a evaluar en este parcial 3. Entonces, teniendo en cuenta las unidades vistas en el tercer corte o vistas en las unidades 3 y 4, vamos entonces a desarrollar el parcial, ¿sí? Bueno, comenzamos entonces con la pregunta sin título. Tenemos una pregunta sin título, entonces yo por acá tengo algunas preguntas ya previamente construidas, entonces simplemente lo que voy a hacer es copiar y pegar allí en este formulario. Entonces, ¿cuál es el título de mi pregunta? Aquí tengo el enunciado. Ahí está el enunciado. En este caso lo voy a dejar como opción múltiple. Esa es la opción que yo quiero establecer para este formulario. Luego tenemos las opciones de respuesta. Yo tengo marcada con asterisco la que para mí es la respuesta correcta. Me vengo para acá y voy a pegar las opciones de respuesta. Listo, ya tengo la pregunta 1. Fácil, rápido, tenemos la pregunta 1, pero observen que yo aún no he establecido la respuesta correcta. Apenas estoy cargando las preguntas. Bueno, vamos a crear una pregunta adicional. Acá tenemos diferentes opciones para crear elementos. Podemos, por ejemplo, agregar imágenes, agregar videos, agregar simplemente un texto, ¿sí? Entonces tenemos allí varias opciones para poder hacer este trabajo. Voy a darle en el más. Este icono lo que va a hacer es crearme una nueva pregunta. Voy a regresar a mi plantilla. Listo. Y acá en mi plantilla, entonces vamos a marcar esta tercera por acá, esta cuarta. Listo. Lo mismo, pego el enunciado de la pregunta. Ahí tenemos el enunciado. Regreso, y esta es una pregunta de falso y verdadero.
Entonces voy a colocar verdadero y voy a agregar falso. Bueno, algo importante, vamos a marcarlas como obligatorias. Listo. Y vamos a mirar un tercer caso, que va a ser una pregunta abierta. Entonces aquí voy a agregar otra pregunta adicional, voy a pegar mi enunciado, y en este caso voy a cambiar la pregunta por una respuesta breve. Ahí está, respuesta breve, la dejo como obligatoria. Listo, ya tenemos las preguntas. Ahora necesitamos algo muy importante. ¿Cómo vamos a identificar a nuestros estudiantes? Es muy importante establecer un campo adicional donde el estudiante pueda escribir su nombre o su código de estudiante, su cédula, su correo. En estos días me pasó con un profesor que creó el formulario, lo compartió con los estudiantes le contestaron. Edwin, ¿y cómo hago para identificarlos? No creo ningún campo para poder identificar al estudiante. Entonces me voy a regresar acá arriba, voy a crear una nueva pregunta que se va a llamar nombre completo. Listo, nombre completo, también es obligatoria y podemos crear otra. Código de estudiante. Miren que automáticamente uno va escribiendo los enunciados, el formulario intenta predecir de qué tipo de pregunta se trata. Entonces, automáticamente el nombre y el código me los cambió a respuestas breves para que el estudiante venga y escriba algo en estos campos. Aquí me está colocando adicionalmente una validación, dice que el código debe ser un número, yo la puedo borrar. El código puede contener letras también, entonces lo vamos a dejar de esta forma. Bueno, nombre completo, código de estudiante. Luego tenemos la pregunta 1, luego la pregunta 2 y finalmente tenemos la pregunta 3, que es una pregunta abierta. Bueno, tenemos el formulario construido. Aún no es un cuestionario, únicamente es un formulario, puede ser fácilmente una encuesta. Vamos a convertirlo ahora a un cuestionario. Para eso entonces, en la parte de arriba a la derecha tenemos la foto del perfil, un menú de opciones que vamos a ver ahorita, una opción para enviar el formulario, esto lo haremos al final para enviarle el formulario a nuestros estudiantes, y luego tenemos esta opción de configuración. En esta opción de configuración, ¿qué tenemos? Recopilar las direcciones de correo electrónico. Personalmente es una opción que recomiendo porque allí vamos a tener específicamente cuál fue la dirección de correo que me atendió el cuestionario. Y esto lo complementamos con el nombre que estamos solicitando y con el código del estudiante. No lo voy a restringir a los usuarios de mi organización, lo voy a dejar abierto. Sí lo voy a limitar a una respuesta. Lo voy a limitar a una respuesta. En este caso, el estudiante deberá iniciar sesión con su correo electrónico institucional. Luego tenemos la opción para enviar, hacer envíos adicionales o editar. Esto no lo vamos a configurar, lo dejamos así quietecito. Vámonos para la presentación. Podemos mostrar una barra de progreso. Podemos ordenar las preguntas de forma aleatoria. Si queremos, pues agregar como un grado de dificultad. Y la opción para enviar una respuesta adicional no está marcada porque pues le dijimos que iba a ser una única respuesta. Luego tenemos los cuestionarios. Aquí esta configuración ya es para convertir nuestro formulario directamente en un cuestionario. Vamos a habilitar esta opción. Lo primero que nos aparece es un modo bloqueado en Chromebooks. Esta opción generó bastante inquietud pues, en nuestra universidad porque la gente decía, Edwin, yo quiero habilitar esa opción. ¿Qué hace esta opción? Permite que cuando el estudiante esté presentando el examen no pueda abrir más pestañas o más aplicaciones, mejor dicho, que no se pueda salir del cuestionario. ¿Qué sucede? Que esta opción solo funciona con unos dispositivos que se llaman Chromebooks. Los Chromebooks son computadores portátiles, como cualquier portátil tradicional, pero que tiene una característica especial y es el sistema operativo. El sistema operativo que tiene ese portátil es un sistema desarrollado por Google y que es algo así como Windows o como Mac,
pero es una opción adicional basada en todas las tecnologías de Google. ¿Qué implica eso? Pues que para que esta opción funcione, cada estudiante debería de tener un equipo portátil con esas condiciones. Por esa razón, siempre la vamos a encontrar bloqueada. Esta opción no se puede habilitar. Bueno, luego nos pregunta cuándo queremos mostrar la calificación. Si queremos que se muestre inmediatamente o si yo quiero hacer una revisión manual previamente. Si sabemos que todas nuestras preguntas son cerradas y que el sistema las puede calificar automáticamente, pues mostrémosle de una vez la calificación. Pero como yo agregué una pregunta abierta, entonces voy a hacer una revisión manual. Luego nos pregunta, las personas que responden, ¿qué pueden ver? Pueden ver las preguntas con las respuestas incorrectas. Voy a dejar marcada esa opción. Las respuestas correctas. No me conviene mucho porque si un estudiante termina primero, podría estarle colaborando a los que aún no han terminado. Entonces no les quiero mostrar las respuestas correctas. Y por último, las puntuaciones. Vamos a dejar la puntuación. Y listo. Vamos a darle clic en guardar. Esto hace inmediatamente que mi parcial tenga ciertas modificaciones. Por ejemplo, ya me aparece la opción clave de respuesta. Esto no lo teníamos ahorita, ¿sí? Bueno. Vámonos entonces para clave de respuesta y lo que es nombre completo y código de estudiante, como son opciones que obviamente no tienen calificación, las voy a dejar como ya estaban. Y luego me voy a ir para la pregunta 1, le doy clic a la pregunta 1, ahora sí le voy a dar clic en clave de respuesta. ¿Cuántos puntos vale esta pregunta? Listo, yo le voy a decir que esta pregunta vale 5 puntos. Luego voy a dar clic en la opción de respuesta que es correcta. En este caso era la primera. Voy a darle clic en listo. Ahí ya tengo mi primera pregunta configurada, vale 5 puntos. Luego tenemos la segunda pregunta, que era una de falso y verdadero. Le voy a dar en clave de respuesta, vale 5 puntos. Y la respuesta correcta era verdadero. Bueno, y por último voy para la pregunta abierta, clave de respuesta. Aquí puedo especificar una respuesta correcta para esta pregunta o yo la puedo dejar quietecita y después hago la revisión manual. Cualquiera de las dos opciones es completamente válida. Le voy a dar la puntuación, 5 puntos. Y en este caso voy a decirle doc, pongamos doc como en minúscula también. Voy a darle clic en listo. Y muy bien, ahí ya tengo entonces mi cuestionario configurado. Paso siguiente, debemos hacer el envío de este cuestionario a nuestros estudiantes. Algo muy importante, este cuestionario es una forma rápida de generar ese tipo de recursos y pues uno esperaría también una respuesta rápida. ¿Dónde sería muy conveniente utilizarlo? Cuando estamos directamente en un encuentro sincrónico, cuando estamos en un espacio de videoconferencia con nuestros estudiantes, yo podría fácilmente a través del chat o incluso hacer el envío por correo, eso no se demora nada, compartirles este parcial. Yo les puedo dar 10, 15, 20 minutos y cuando pase ese tiempo, yo debo hacer el cierre manual del parcial y el que respondió hasta ese momento, pues respondió. ¿Listo? Entonces, le voy a dar clic en el botón enviar. Allí tenemos enviar. Tenemos la opción para mandarlo por correo electrónico o tenemos la opción también para copiar el enlace y pegarlo. Yo voy a abreviar esta URL que está muy larga. Ahí está más corta, la copio y la voy a mandar por el chat. Los voy a compartir a ustedes a través del chat. Voy a hacer una modificación antes de eso para que no tengan que iniciar sesión. Y lo voy a compartir. Listo. Ahí nos dice Aris Niño que el parcial 2 lo hizo de esta forma, ¿sí? Entonces,
Bueno, en este momento en el chat les acabo de dejar el enlace del cuestionario. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle clic y vamos a responder el cuestionario. Les voy a dar 2 minuticos. Es un cuestionario supremamente fácil. 2 minuticos para que desarrollen ese pequeño cuestionario y les voy a ir mostrando de qué forma se recolectan las respuestas, de qué forma se ven las puntuaciones y finalmente cómo hacemos el cierre del cuestionario. Entonces los invito por favor a que visitemos el chat de esta sesión, le demos clic al enlace que les acabo de compartir, lo desarrollemos rápidamente y regresamos a la sesión para que vayamos cerrando ya este tema. Listo, muy bien. Entonces, vemos que tenemos 39 personas en la sala. Sin embargo, observen que en la parte superior de mi pantalla, donde dice preguntas, al lado derecho dice respuestas. Y yo veo que 13 personas ya contestaron. Bueno, acaba de contestar uno adicional. Sin embargo, como eran 2 minuticos, ya se les acabó el tiempo. Entonces, aquí donde dice se aceptan respuestas, lo voy a bloquear. ¿Sí? Ya no se admiten más respuestas. Los que lo estaban contestando, pues ya no lo pueden enviar. Entonces, hasta aquí llegó nuestra posibilidad para contestar el parcial. Bueno, aquí tenemos unos datos estadísticos muy puntuales generados automáticamente que nos van a brindar mucha información. Vemos que el promedio estuvo en 11.07 sobre 15 puntos, la mediana 10 sobre 15, y bueno, el rango que teníamos era de 0 a 15. Aquí vemos la cantidad de usuarios que respondieron, ¿sí? Y la puntuación que lograron. Entonces, por ejemplo, vemos que 2 personas obtuvieron una calificación de 5. Aquí tenemos uno que sacó 0. Aquí tenemos 4 que sacaron 10 y 7 que sacaron 15. ¿Listo? Luego me aparecen las puntuaciones. Entonces tengo a Liliana.Martínez, sacó 10. Luego tenemos a Pacheco, ¿sí? Y miren que aquí vamos teniendo todos los resultados de nuestros estudiantes de una forma muy rápida. Tenemos esta gráfica, miren, pues, esto es realmente útil. Y luego tenemos ya las respuestas como tal que se desarrollaron. Tenemos entonces el nombre completo, que si bien era una pregunta, pues era una pregunta que no puntuaba, pues cómo vamos a calificar el nombre. Luego teníamos los códigos de estudiantes. Esto es curioso. Varias personas escribieron el mismo código. Bueno, y ahora tenemos entonces la primer pregunta, y vemos quiénes contestaron de forma correcta en los porcentajes. Entonces aquí tenemos el 64% contestó correctamente a esta pregunta y luego tenemos el porcentaje restante
Entonces aquí está. 9 personas contestaron bien, 5 personas contestaron erróneamente. Luego tenemos la pregunta que era de verdadero y falso. 12 personas contestaron bien y 2 personas contestaron mal. Y por último, bueno, aquí tenemos otras respuestas. Tenemos entonces cómo se escribe perro en inglés. Aquí nos respondieron en mayúscula. Luego dog con la D mayúscula. Luego alguien escribió doggy. Ese sería un perrito. Y luego tenemos dog todo en minúscula. Bueno, habíamos establecido la posibilidad de hacer una revisión manual, ¿sí? Una revisión manual antes de hacer el ajuste, ¿sí? Antes de hacer el envío de las notas como tal. ¿Por qué? Pues porque la persona que escribió doc, miren, aquí lo tenemos, la persona que escribió doc en mayúscula completo, en realidad está bien, ¿sí? En realidad está bien. ¿Qué sucede? Que entre las opciones que yo establecí para que fueran correctas, yo no puse doc completamente en mayúscula. Ese es el tema con las preguntas abiertas, que hemos de tener mucho cuidado con qué es lo que va a responder el estudiante. Ahora bien, pues en este caso era muy fácil, es muy fácil porque, bueno, es una sola palabra, pero imagínense que fuera algo más complejo de contestar. Entonces, recomendación para este tipo de ejercicios, hacer algo siempre de selección múltiple con única respuesta y que ese enunciado lleve más a la comprensión del concepto que a la definición del concepto como tal, ¿sí? Como la pregunta está buena, pues yo puedo aquí hacerle la modificación y va a tener los 5 puntos que tenía realmente porque contestó bien. Se me habilita este botón de guardar, le doy clic en guardar, se guardaron las modificaciones y vamos a publicar la puntuación. Entonces, en este caso, como Liliana fue la única que modifiqué, le puedo dar en enviar al correo electrónico y mostrar. En ese momento, Liliana recibe un correíto donde se le hace la corrección de la nota y podemos hacer pues todas las revisiones que sean pertinentes, ¿sí? En este caso, miren que ya todo nos quedó correctamente calificado para ese estudiante y así podemos ir estudiante por estudiante, suponiendo que teníamos más preguntas abiertas. Finalmente, este cuestionario lo podemos llevar a una hoja de cálculo. Acá en la parte superior de la pantalla tenemos esta cruz en blanco sobre el fondo verde. Me dice que si quiero crear una hoja de cálculo nueva, le voy a dar clic en el botón crear. Y esto lo que va a hacer es generarme un Excel directamente en Google Drive de forma automática con toda mi lista de estudiantes, con sus correos electrónicos, nombres y códigos. ¿Sí? Como lo tenemos acá. Y yo ahí puedo visualizar la marca temporal que corresponde al momento en el que se guardaron las respuestas, es decir, cuando usted le dieron clic en el botón enviar. Luego tenemos las direcciones, cuál fue la puntuación. Entonces ahí está 15 de 15, 10 de 15. Bueno, tenemos todas las puntuaciones, el nombre completo, el código del estudiante, y luego las respuestas que dejó cada uno de los estudiantes. Teniendo esto, podríamos, por ejemplo, bueno, pues si era de 15 sobre 15, entonces podríamos hacer la conversión a una escala de 0 a 5, si es que es la escala que manejamos, luego esta tablita de Excel puede la registrar en el sistema de notas. Ya esto es muy flexible porque es que es un archivo de Excel común y corriente. Quisiera preguntarles si tienen alguna pregunta. Yo sé que de pronto es mucha información, sin embargo, pues tenemos la ventaja de que esta sesión queda completamente grabada para que ustedes puedan practicar y puedan llevar a buen término sus exámenes o sus quizzes. Entonces, no sé si de pronto tengan alguna pregunta en este momento para que me la realicen a través del chat. Edwin, muy interesante y muy práctico, pienso yo, muy sencillo de manejar.
creo que en general quedó todo bastante claro. Ya es un poco de entrenamiento por parte de cada uno de los profesores para poder utilizar esta herramienta que nos acabas de presentar. No sé si alguno quiere hacer algún comentario o tiene alguna inquietud. Parece que no. A mí me gustaría hacer un comentario. Me parece muy interesante esta propuesta. Creo que los profesores que han trabajado con Moodle han tenido la oportunidad de hacer evaluaciones en Moodle. Y esta es otra opción que nos permitiría evaluar a los estudiantes. Creo que acá hay una parte más fácil, veo la configuración un poquito más fácil que en la plataforma Moodle, a mi percepción. Y para los estudiantes es importante lo que veníamos conversando, de buscar otras metodologías y otras dinámicas que mantengan la atención del estudiante durante la clase. Y esta forma de evaluar, pues, le podría generar expectativa e inclusive hasta curiosidad de la manera como funciona. Obviamente hay que practicarla muy bien para colocarla en práctica, colocarla en uso, pues. Entonces creo que ya nos resta, la explicación estuvo muy didáctica, Sí. nos resta de parte de toda la comunidad educativa, y especialmente los docentes, comenzar a practicar, a cacharrear, como decimos en algunas ocasiones, mirar todas las posibilidades que nos ofrece la herramienta para colocarla en práctica. Bueno, no sé si algún docente tiene algún comentario, alguna inquietud. Todos están haciendo comentarios muy buenos sobre la presentación y la herramienta. Parece que todos quedaron bien, si no hay preguntas. Ya revisé el chat y no hay preguntas. Bueno, siendo así, yo les agradezco mucho la atención y este espacio que me permiten compartir con ustedes. Como lo han dicho ya las profes, pues efectivamente es una cuestión de cacharrear, como decimos, y ahí es cuando surgen las preguntas, ¿cierto? Pero entonces recuerden que estamos a su disposición y los dejo entonces con el profe Misael. Muchas gracias a todos y una feliz noche. Gracias, Edwin, muy amable. Muchas gracias, muy amable. Bueno, profes y doctores, esta va a ser como la dinámica un poco de los webinars, una parte más pedagógica, una parte más técnica, de manera como que a través de estas herramientas precisamente podamos conversar, tratando de llegar más o menos hasta a esta hora, que entiendo que es la hora en que también empiezan clases muchos profes como Sí. ellos, y tratando de ajustarnos también a esos tiempos. No, muchas gracias, Misael. Igual que la semana pasada, creo que todos quedamos muy contentos, muy interesante todo el material. Creo que lo estamos disfrutando mucho porque creo y considero que es lo que necesitamos en este momento, algo muy didáctico, muy práctico, que nos permita mejorar cada día toda nuestra actividad. Y muchísimas gracias, señor Misael. Para nosotros es muy importante mejorar estas prácticas en las cuales nos vimos inmersos de manera repentina y que hay algo fundamental que deben cumplir pues nuestros docentes dentro de su quehacer diario en las clases, y es lograr mantener a los estudiantes pendientes, prestos a lo que está diciendo el docente. En gran parte, en gran medida, el éxito, digamos, o la permanencia de los estudiantes, yo creo que va a depender de esto, de que ellos se logren adaptar a esta metodología, por lo menos durante este tiempo, que pues fue la única manera que pudimos seguir con los estudios, ¿no? Con las clases asistidas por TIC. Entonces, creo que es fundamental el rol que ejerce el docente como ese tutor orientador, pero de una manera práctica y muy dinámica para lograr siempre la atención del estudiante durante todas las sesiones de clases. Me parece esto muy importante porque posterior a esta situación, una vez finalicemos completamente el semestre, vamos a darnos cuenta si el estudiante sigue con el interés de estudiar o si de pronto espera algún tiempo a que las clases retomen nuevamente a las aulas presenciales como tal para ellos seguir con sus estudios. Entonces, creo que de la labor y de los resultados que se obtengan ahora va a depender la matrícula para el 2022. Entonces, considero muy importante el rol del docente. Para mí, estos espacios son muy importantes
y reconocer la labor que están haciendo ellos, porque se convirtieron realmente en los protagonistas de todo este proceso. La academia ha sido la columna vertebral del sostenimiento de los procesos académicos de todas las instituciones de educación superior en estos momentos. Entonces, aprovecho este espacio para agradecerles a todos por su colaboración y el enorme apoyo que han tenido con toda la comunidad estudiantil. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Liliana, doctora Luz. Gracias a ti, Misael. Y nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el próximo favor de jueves por este mismo Muchas gracias. canal, literalmente el mismo enlace sigue funcionando para la sesión de dentro de 8 días a las 5 de la tarde. Perfecto. Mil gracias, Misael, y gracias a todos los profes por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, feliz Buenas noche. noches a todos. Descansen, feliz noche.